Continuamos. ¿Sí? Bueno, estas son las operaciones de la potencia. ¿Sí? Vamos a demostrar una, como para que tengan un ejemplo de cómo se demuestran. ¿Sí? Y el resto se las dejo para que las demuestre ustedes si tienen ganas y cualquier cosa me preguntan. ¿Sí? La idea es justamente tener en cuenta la definición de potencia para demostrar estas propiedades, ¿sí? Por ejemplo, vamos a demostrar la 3, ¿sí? Producto de potencia de igual base, se suman los exponentes, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, vamos a aplicar justamente la definición de potencia, ¿sí? Si recordamos la potencia que era multiplicar la cantidad de veces, como diga el exponente, el número o la base, ¿sí? Entonces yo tengo a la m por a la n, ¿sí? Bien, ¿qué es hacer a la m? Y bueno, es hacer a, por a, m veces, ¿sí? ¿Y a eso qué le tengo que multiplicar? Y bueno, le tengo que multiplicar a la n. ¿Qué es hacer a la n? Es multiplicar a por a, por a, ¿cuántas veces? Y n veces, ¿sí? Entonces, si acá tengo MA y acá tengo NA, en total, ¿cuántas A voy a tener? Y voy a tener N, M más N A's multiplicándose, ¿sí? Entonces, como tengo N más M A multiplicando, vuelvo a aplicar la definición de potencias y digo que toda esta multiplicación es A la M más N, ¿sí? Que es la propiedad 3. ¿Está? Y mismo pasa al revés, ¿sí? Todas estas propiedades, lo que dije hace un rato, ¿sí? En general se utilizan cuando uno tiene que despejar una variable. Cuando tengo números, directamente hace las cuentas y chau, ¿sí? No pierden tiempo aplicando estas propiedades. Ahora, cuando el problema se complica cuando uno tiene que despejar una variable, encontrar un número que cumpla determinada ecuación, ¿sí? Ahí es cuando tiene que todas estas herramientas que se llaman propiedades y las tiene que aplicar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aplica esta propiedad? Bueno, las propiedades son unas igualdades, o sea que yo puedo ir y puedo volver, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que si yo tengo, por ejemplo, ahí vamos al ejemplo de ahí, ¿no? A la cuarta por a al cubo, yo esto puedo decir que es a la 4 más 3, ¿sí? Pero yo también puedo ir al revés. Es decir, si yo tengo a la sexta, por ejemplo, yo esto lo puedo escribir como a la 3 por a la 3. ¿Sí? ¿Para qué me puede servir esto? Y bueno, por ejemplo, si yo tengo a la sexta dividido a la 3, ¿sí? Y no me acuerdo la propiedad 4, yo puedo aplicarlo así, ¿sí? Y digo, bueno, este número es igual a este número, lo simplifico, por ejemplo. ¿Sí? No sé, un ejemplo que se me ocurre ahora. ¿Está? Bien. Seguimos. Con números negativos pasa lo mismo, ¿no? Teniendo la salvedad esta de el tema de que a una resta o a una resta se la puede poner como la suma, ¿sí? En realidad cuando uno tiene negativos, en realidad lo que está haciendo es restando, por ejemplo, menos 7 es lo mismo que decir resto 7, ¿sí? Bien. Sí, por ahí es importante para la división, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se aplica esto que la regla de los signos, ¿sí? Que menos y menos es más, ¿sí? Entonces me queda menos 8 más 3, y bueno, y eso es menos 5, es decir,
Ahí hay que tener cuidado cuando yo estoy dividiendo por un negativo, ¿sí? Bien, ¿sí? Acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy, fíjense, multiplicando dos números negativos, ¿sí? Siempre es menos por menos es más, ¿sí? Aplico la regla de los signos y después hago 2 por 4, ¿sí? Hago los números sin importarme el signo que tenían originalmente, ¿sí? Bien, seguimos. Hay más propiedades, ¿sí? Las 6 y las 7 son muy importantes, también se usan bastante, ¿sí? Vuelvo a repetir, en general se usan cuando eh, yo tengo que despejar una incógnita, ¿sí? Respecto a las 6, ¿sí? Grábenselo bien porque esto es un error común, ¿sí? La potencia distributiva respecto al producto, no respecto a la suma, ¿sí? Si yo hubiese tenido A más B a la N, esto no es igual, no es igual a A la N más B a la N, ¿sí? ¿Sí? Esto, grábenselo bien porque es un error muy común, ¿sí? Esto no se puede hacer, ¿sí? Es, sí, distributiva respecto a la multiplicación, ¿está? Y esto es cuando las bases son distintas, ¿sí? Fíjense que es como les dije, ¿no? Yo puedo ir para un lado o para el otro, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo tengo un número a la cuarta por un número b a la cuarta, ¿sí? Como el ejemplo, yo a esto lo puedo escribir como a por b a la cuarta, ¿sí? Eh, Después, bueno, por definición, las potencias por la definición de potencia, si uno recuerda que es la multiplicación de muchos números, el exponente, ¿sí? Es decir, el n que uno pone, siempre originalmente se definió como un natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque a priori, ¿qué significaría hacer menos 3, a la menos 3? ¿Cómo hago para multiplicar a menos 3 veces? ¿Sí? Pero bueno, como la potencia es una definición del ser humano para esto que dije recién, para cortar lo que es la notación de multiplicaciones muchas veces, también se definió que cuando yo tengo una potencia, sí, que es la propiedad número 8, cuando yo tengo la potencia de un número, mejor dicho, la potencia es un número negativo, ¿sí? Eso significa que yo estoy haciendo la división, ¿sí? Es decir, a a la menos n es igual a 1 sobre a la n, ¿sí? Y lo mismo, cuando yo tengo que la potencia es una fracción, ¿sí? En realidad el número de abajo, yo lo que estoy haciendo es sacando la raíz, ¿sí? O a la raíz se lo puedo escribir como una potencia de cuyo número es una fracción. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Y esto por qué es útil? Porque en general me conviene, para poder aplicar bien estas propiedades, escribir a las raíces, así como a la resta, me conviene escribirla como una suma de un número negativo, ¿sí? A la raíz me conviene escribirla como una potencia de un número eh, eh, fraccionario, ¿sí? ¿Por qué? Para poder aplicar estas propiedades. Pero hay que tener ciertos cuidados cuando uno hace esto, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué digo esto. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve esto? Y bueno, justamente para poder aplicar estas propiedades que estamos viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo la raíz enésima de a la n, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Y bueno, si yo lo escribo de esta manera, esto es hacer a la n todo a la 1 sobre n, ¿sí? Y ahora que tengo potencia de potencia, ¿sí? Si vamos a la filmina anterior, pero cuando yo dije que hay que tener cuidado cuando aplica las propiedades, cuando uno está haciendo raíz, ¿sí? Es
me refería a esto que voy a decir ahora, porque esto es verdad, ¿sí? Pero no siempre es verdad. Si yo tengo un exponente par y un número negativo, cuando estoy aplicando estas cosas, estas propiedades, tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero sacar la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado? ¿Sí? Si yo hago la cuenta, digo, bueno, menos 3 al cuadrado es 9, la raíz cuadrada de 9 es 3, ¿sí? O sea que esto da como resultado 3, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo en cuenta esto que dije y quiero aplicar la propiedad tal cual como apliqué recién, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado? Y bueno, ¿qué hice recién? Yo dije menos 3 al cuadrado, todo a la 1 medio, ¿sí? Potencia de potencia, ¿qué me queda? Y bueno, esto es menos 3 a la 2 por 1 medio, ¿sí? Digo, bueno, listo. 2 por 1 medio es 1, o sea que esto es menos 3 a la 1 y esto es menos 3. Y me quedo con ese resultado, ¿sí? Y está mal, ¿está? Por eso digo que tengo que tener cuidado cuando aplico estas propiedades, cuando las raíces son de números par y las bases son de números negativos, ¿está? Bien, bien. Vamos sí, ahora a definir una nueva operación, que es lo que, a donde yo quería llegar, ¿sí? Que es la del logaritmo, ¿está? Hasta ahora vimos lo que es la potencia, ¿sí? Vemos lo que es sacar una raíz, ¿sí? Y con algunas propiedades, ¿sí? Están lo que es las raíces, vimos recién que las raíces y las potencias están muy relacionadas, ¿sí? Y teniendo cualquier cosa que yo tenga, puedo sacar la que me falta, ¿sí? Si yo tengo la base, esta fórmula, ¿qué significa? Que si yo tengo una base y un exponente, puedo sacar cuánto vale la potencia, ¿sí? Es decir, si yo tengo 3 al cuadrado, bueno, hago 3 al cuadrado y sé que es 9, ¿sí? Ahora, si yo tengo la potencia y el exponente, ¿sí? Es decir, si yo sé que un número x al cuadrado es igual a 9, y bueno, aplico la raíz, ¿sí? Y puedo sacar cuánto vale ese número a, ¿sí? Ahora, también, ¿sí? Yo puedo obtener, ¿sí? Hasta ahora tenemos la base del exponente, sacamos la potencia del exponente, ¿sí? Y sacamos la base. Ahora, si yo tengo la base y la potencia, ¿podré sacar el exponente de alguna manera? ¿Sí? ¿Puedo sacar el exponente? Y bueno, la respuesta es sí. ¿Cómo hago? Y bueno, para eso se definió la función logaritmo, ¿sí? ¿Cómo se define? Y bueno, se define, ¿sí? Es una relación muy íntima con la potencia. Es decir, el logaritmo depende muy fuertemente de la potencia. ¿Por qué? Porque justamente se dice que el logaritmo, ¿sí? En base a de un número p es igual a n, si solo si a a la n es igual a p. ¿Se entiende la relación? El logaritmo en base a de p, ¿sí? Es n si a a la n es igual a p. Es decir, yo tengo que pensar, ¿qué número a elevado a la qué número me da p? ¿Sí? Si yo quiero saber, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 9, ¿qué tengo que pensar yo? 3 elevado a la qué número me da 9. ¿Sí? Eso es lo que tengo que pensar. ¿Está? Entonces acá, por eso digo que está muy relacionado con la potencia, porque bueno, yo tengo que saber qué número tengo que poner acá para que 3 elevado a este número me dé 9, ¿sí? Y en este caso este número es 2, ¿no? Como 3 al cuadrado es 9, yo digo que el logaritmo en base 3 de 9 es 2, ¿sí?
Bien. Y después, bueno, obviamente, para que el logaritmo sea una función y esté todo lindo, ¿sí? Hay que ponerle algunas restricciones, ¿sí? Que son todos esos, ¿no? El número a tiene que ser mayor a 0 siempre, ¿sí? El número que yo pongo acá tiene que ser un número real positivo, ¿sí? A tiene que ser distinto de 1, ¿sí? ¿Por qué a tiene que ser distinto de 1? Y bueno, vamos a pensarlo, ¿sí? ¿Qué pasa si a es 1? Es decir, yo quiero hacer el logaritmo en base 1 de un número de 9. Vamos a hacer 9, ¿sí? ¿Qué era lo que tenía que pensar? 1 elevado a la qué cosa me va a dar 9. ¿Existe esa qué cosa? No, ¿sí? A menos que en vez de 9 pongan 1, pero solamente estaría definido para 1. ¿Sí? El logaritmo en base 1 está definido solamente para 1 y para el resto no, de los números. Entonces, sacamos a 1 de, sacamos a 1 de la definición de logaritmo. ¿Sí? Puede ser cualquier real positivo distinto de 1. ¿Sí? Pero un momento. Y P, ¿sí? El logaritmo de P también tiene que ser cualquier real positivo, ¿sí? Distinto de 0. Por la misma razón. Bueno, yo quiero, si esto es, yo tengo A, un número A, ¿sí? Cualquiera, y esto es 0, yo tengo que decir, bueno, ¿a la qué número me va a dar 0? Y no, no existe, tampoco. ¿Está? ¿Sí? Bien. Y después, bueno, también se puede pensar, ¿no? Con los números negativos, ¿qué pasa? Y bueno, para algunos negativos existiría el logaritmo, para algunos negativos no estaría definido, ¿sí? Por esto que dijimos recién de las raíces de los números negativos, no siempre existen, ¿sí? Entonces, para evitar andar eh, aclarando ese tipo de cosas, dijeron, bueno, que A y que P sean reales positivos y chau, ¿sí? A distinto de 1 y listo, ya está. Queda para el resto de los números, de esos números definidos así, el logaritmo existe y se puede calcular. Para los que no están ahí, no se puede calcular. Bien. Vamos a algunas propiedades. ¿Sí? El logaritmo de cualquier base del número 1 da 0. ¿Sí? También, ¿cómo se demuestran? Y bueno, hay que aplicar la definición del logaritmo. ¿Sí? Si yo quiero el logaritmo en base a de 1, ¿sí? ¿Qué tengo que pensar? ¿A la qué número elevo el número A para que me dé 1? ¿Sí? Y cualquiera sea el número A, ¿sí? Si yo acá pongo 0, ¿sí? Cualquier número elevado a 0 siempre da 1, ¿sí? Por eso el logaritmo en base a de 1 siempre es 0. ¿Por qué? Porque cualquier número A elevado a la 0 siempre da 1. ¿Sí? Bien. El logaritmo de un número, ¿sí? El logaritmo en base un número de ese mismo número siempre da 1. ¿Sí? Cualquiera sea el número, cualquier real positivo, ¿no? Bien. Bueno, propiedad muy importante, ¿sí? El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. ¿Sí? Y eso también sale de la definición. ¿Sí? ¿Por qué? Yo tenía que el logaritmo en base a de un número b era p, si solo si pasaba qué cosa. A la p era igual a b. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien, ahora, ¿qué significa que si yo digo que el logaritmo en base a de un producto es igual a SP? ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que A elevado a la P, ¿sí? Es igual a X por Y, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Si yo digo que el logaritmo en base a de X es P1, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, que A
a la P1 es igual a X, ¿no? Y si yo tengo que el logaritmo en base A de I es igual al número P2, 10 minutos de vuelta, yo sé que A a la P2 es igual a I. ¿Sí o no? Entonces, reemplazo, ¿sí? Reemplazo X por esto y Y por esto, ¿sí? O sea que, ¿qué me queda? Que A a la P es igual a ¿qué? A la P1 por A a la P2, ¿sí? Multiplico, ¿sí? Multiplicación de potencias de igual base. Vimos recién que se sumaban, ¿no? O sea que A a la P es igual a la P1 más P2, ¿sí? Y ahí quedó, menos mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esto es igual a esto, entonces P tiene que ser igual a P1 más P2, ¿sí? ¿Está? Y P es el logaritmo en base A de X por Y, P1 es el logaritmo en base A de X, y P2 es el logaritmo en base A de Y. ¿Sí? Ahí queda demostrada. Bien. Sí, bueno, ahí hay ejemplos. Este también, ¿sí? El logaritmo de la división es la resta de los logaritmos, ¿sí? Se demuestra de la misma manera. ¿Está? Siempre acuérdense que es el producto y la división, ¿sí? Ahí hay ejemplos. Bien, esta es otra propiedad importante, ¿sí? Si yo tengo el logaritmo en base A de un número a la una potencia, es igual a la potencia por el logaritmo en base A del número P, ¿sí? Un ejemplo. Creo que estaba ahí abajo. Sí. ¿Sí? Si yo tengo logaritmo en base 2 de 8 a la quinta, ¿sí? Eso va a ser igual a 5 por el logaritmo en base 2 de 8. ¿Sí? El logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8. ¿Sí? Y bueno, y después hago la cuenta. ¿Está? Pero lo que tiene, digamos, lo que tiene que estar en la potencia es lo que está dentro del logaritmo, ¿sí? Para eso es muy importante fijarse bien en los paréntesis, ¿sí? En general, cuando yo escribo así el logaritmo en base 2 de 8 a la quinta, ¿sí? Yo estoy haciendo 8 a la quinta y después saco el logaritmo, ¿sí? Es como tener el paréntesis acá, ¿sí? Que es distinto a tener el logaritmo en base 2 de 8 todo a la quinta, ¿sí? Esto es distinto a hacer 5 por el logaritmo en base 2 de 8, ¿sí? Pero bueno, acá tengo el paréntesis. Acá no es necesario ponerlo, ¿sí? ¿Quedó claro esa aclaración? Bueno, esto es lo mismo con... ¿sí? Acá estos logaritmos son iguales, ¿sí? Bien. Y esta... Bueno, si quieren, hacemos así. Ahora abrimos el tema de las preguntas y esto se lo explico el viernes, ¿sí?